Gracias por estar una vez más en el seminario permanente para el desarrollo sustentable. Este espacio que la CONCANACO, las cámaras de comercio, servicios y turismo del país, de México, junto con el programa LEAD México, este programa de liderazgo ambiental que está en el Colmex, en el Colegio de México, ofrecemos para platicar, para entender, para conocer, para discutir temas de desarrollo sustentable, que estamos seguros contribuyen a formar, a construir opinión pública y ciudadanía ambiental a lo largo y ancho del país. Nuestro público, el público que nos acompaña, empresarios, académicos, sociedad civil, científicos, funcionarios de gobierno, gracias por estar con nosotros. Estamos en la sesión 152, hoy 25 de marzo de 2026. Y tengo el gusto de moderar esta sesión junto con la colega Lid Jessica Castañeda. Buenas tardes, Jessica. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a un miércoles más de Desarrollo Sustentable. Con Luis Gerardo Domínguez, que por ahí está en camino, en tránsito, subdirector del SIGA y coordinador de este seminario también. Gracias, Luis Gerardo, por incorporarte, seguro en algún minuto más. Sí, desde luego, estoy aquí, ingeniero. Muchas gracias. Aquí, Luis Gerardo. Gracias, Luis Gerardo. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Es un holograma, se presentó en cuanto fue invocado. Gracias, Luis Gerardo. En Hermosillo, Juana Alvarado. Gracias, Juana, por estar con nosotros en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Como lo han vivido en estos poco más de 3 años, en este seminario encontrarán, y está ahí almacenado, hoy 152 horas en YouTube, en Spotify, para quien quiera recordar, tomar nota y refrescarse la memoria de la mucha información que nuestros amigos científicos, académicos, expertos de diferentes sectores nos ayudan a comprender mejor las muchas y diferentes variables del desarrollo sustentable. Desde su óptica profesional, desde su experiencia, hemos tenido aquí toda esta materia gris, diría yo, del país. Y aquí hemos abordado temas como biodiversidad, educación ambiental, cultura ambiental, desarrollo urbano, calidad de aire, aguas residuales, todos los temas que ustedes quieren, porque en este gran paraguas, gran sombría de desarrollo sustentable caben los temas que quieran. Aquí combinamos con diferente énfasis, cada quien desde su óptica, desde luego, las variables, las 3 elementales variables del desarrollo sustentable: economía, medio ambiente y sociedad. También les solicitamos con mucho respeto que se registren con su nombre completo en el dispositivo con el que se conectan. Esta es una comunidad amistosa, respetuosa. Son temas que no queremos que sean polémicos, y entonces es agradable que todos nos identifiquemos quienes estamos en esta comunidad a lo largo y ancho del país. También les agradecemos la encuesta que ponemos en línea. Tomen unos segundos durante la presentación, durante esta siguiente hora, para que nos retroalimentemos y sepamos cómo mejorar este esfuerzo de comunicación y de divulgación en temas de sustentabilidad. Por eso, a vuelta de correo, desde luego, quien lo solicite, le hacemos llegar una constancia de quien se conecte en tiempo real en este seminario. Gracias. Hoy vamos a acercarnos en una cosa muy concreta, muy concreta, de innovación. Innovación puede ser en materiales, en este caso materiales que apoyan, que ayudan, que contribuyen a la sustentabilidad.
pero materiales pueden ser históricamente utilizados en algo y la innovación es una nueva aplicación o nueva implementación, o materiales que no son de la naturaleza o son derivados de algo de la naturaleza, digamos, pero que los utilizamos ahora con una actualización, con una necesidad nueva o con una exigencia nueva para la sustentabilidad. Materiales que seguro los conocemos, han estado en nuestro entorno, depende de en qué ecosistema nos esté tocando vivir, estudiar o compartir en comunidad. Y estos materiales pueden ser una innovación, una modificación en su uso, en su construcción, en su implementación. Creo que ese es parte de la actualización, de la presión, seguro, de las necesidades de nuestro entorno, de nuestro ecosistema, que nos obliga a acercarnos, a ver a veces con otros ojos, con otra óptica, nuestro mismo entorno. Esta observación que pueden hacer acuciosa, detallada, que pueden hacer nuestros científicos y redescubrir cosas que a veces no son tan visibles, a veces hasta por lo obvio, no son tan fácilmente identificables porque están en nuestro entorno y ya tenemos esta cosa que se llama ceguera de taller, ingeniera Castañeda. Así es, ingeniero, y hoy nos vamos a acercar a dos materiales para la sustentabilidad que nos viene a platicar nuestra ponente, que son las zeolitas y el biocarbón. Y estos son materiales porosos y herramientas ambientales que son considerados así por sus capacidades de retener o de nutrir, ¿no? Se utilizan para mejorar la fertilidad del suelo o para retener agua, es uno de los usos que se les da. Les comparto estos datos que obtuve de instituciones oficiales, como es el Sistema Nacional de Información Ambiental y de la CONAGUA, en donde nos dice que el 96% del agua superficial en México presenta contaminación. Es decir, estamos frente a un panorama complejo. Casi la totalidad del agua que tenemos para disposición está contaminada. ¿Cuánta agua tenemos para usarla en los diferentes procesos que nos lleva el día a día y la vida? La información nos dice que tenemos 1,492 millones de metros cúbicos de agua renovable al año, que del total de esos 1,492 millones, el 73% se está consumiendo por la agricultura, siendo así pues la agricultura uno de los sectores que mayor demanda de agua tiene y que más participación tiene en el sector ambiental. Después nos dice que el 10% de esta agua es ocupada por la industria, dejando para el uso común de la ciudadanía el 16%. Del total de esta agua que se consume, solamente se estima que el 14% de agua residual es tratada. Es decir, ¿qué panorama nos deja para tener oportunidades de trabajar con esa agua que no se está tratando? También nos menciona que la industria solamente recicla el 5% del agua, y el dato más preocupante de lo que nos arrojan las instituciones es que el 9% de la población mexicana está sin acceso al agua potable. Siguiente, por favor. Entonces, ya sabemos quién contamina. Ya habíamos mencionado los tres sectores principales, la agricultura, la industria y lo doméstico y los servicios, pero ¿cómo están contaminando? La agricultura participa con dos grandes problemas, lo que es el aporte con fertilizantes y con pesticidas. El uso de fertilizantes es básico para tener una alta producción de los alimentos que son consumidos por la población, y los pesticidas para el control de algunos vectores que afectan a estos cultivos, siendo así pues factores externos que están entrando al ambiente. Ahí ya tenemos dos problemas puntuales, específicos de los que se deben de ir atendiendo en la contaminación del agua.
Por el lado de la industria, tenemos diversidad de industrias, las cuales algunas son más contaminantes que otras, como la petrolera, la minera, la textil o la producción de productos. Estas diferentes industrias aportan con contaminantes químicos, los cuales son muy difíciles de tratar. Estos elementos alcalinoterrios que tienen la facultad de que al moverse con el agua podemos tener la propiedad de intercambio catiónico. Pero también por el tamaño de estos elementos podemos tener una alta selectividad. Es así como estructuralmente los materiales nos permiten jugar con ellos, modificarlos a placer para saber qué elementos necesitamos remover o qué contaminantes necesitamos remover. ¿De acuerdo? Entonces, son materiales aluminosilicatos con alta porosidad al formarse por estructuras tetraédricas y que nos van a formar canales y poros. Siguiente, por favor. Alrededor del mundo, como son naturales que se forman a través de las eras geológicas y principalmente por lugares donde haya volcanes, pues existen 83 países que tienen producción de zeolita. Podemos ver aquí en México que está pintado, por lo que en México vamos a encontrar zeolitas. Y el mayor productor que se ha encontrado de zeolitas es China, seguido por Jordania y Corea. Siguiente, por favor. En México ocupamos el 21º lugar de producción de zeolitas naturales. Así lo reportó Moulton desde los años 70, por lo que en los años 70 es donde se tiene el primer descubrimiento de una zeolita en México. Esto se hizo en el estado de Oaxaca. Y se ha demostrado hasta el momento que existen muchas zeolitas naturales, más de 40. Aquí en México contamos con 17 tipos de zeolitas naturales distribuidas en 18 estados de la República. El mayor productor de México es Puebla, seguido de Hidalgo, Oaxaca y el estado de Sonora, que es en donde me encuentro. Tenemos en los yacimientos de El Cajón, en Agua Prieta y en Divisaderos, yacimientos de lo que es clinoptilolita, erionita y chavasita. Siguiente, por favor. De estas 40 que yo les mencionaba, tenemos identificadas plenamente 7 zeolitas que están en posibilidad de ser explotadas por la cantidad existente en el mundo y se tienen identificadas más de 200 zeolitas sintéticas. Estas son producidas pues en laboratorios. Es tan importante y tan amplio lo que se ha estudiado de las zeolitas que existe una comisión que las tiene ya plenamente clasificadas. Ustedes aquí en la liga pueden entrar y van a encontrarse todos estos cuadritos. Es una zeolita ya identificada, caracterizada por diferentes técnicas y que sus nombres van a ser las primeras 3 letras, es decir, donde ven CHA, pues va a ser chavasita, EUE, eulandita, y así es como pueden ir explorando este mundo de las zeolitas que, como van a ir viendo ahorita en el avance, es un material tan noble que muchos nos hemos dedicado a estudiar y por eso les vamos a mostrar aquí sus resultados. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, es un material tan noble que aquí pueden ver que en el año de 1999, el investigador Moulton, que fue el que la descubrió aquí en México, en el estado de Oaxaca, publicó este paper en el cual le puso por título La roca mágica. ¿Por qué? Porque ya después de haberle estudiado tanto, se ha demostrado que tiene tanta nobleza en el tratado de como tamiz molecular, en la síntesis química como la industria química a través de catalizadores,
el intercambio catiónico para remover algunos metales o algunos iones no deseables en el agua, como actividad catalítica para lo que es las emisiones de autos o algunas otras industrias y también como material absorbente. En este artículo se mostró todas estas bondades y el título de la roca mágica se lo pusieron porque se demostró que no tenía efectos en el ambiente cuando se usaba. Siguiente, por favor. Por lo tanto, desde el 2013 me he dedicado a estudiarlas, ya tengo más de una década estudiándolas y nuestro primer trabajo fue sobre evaluar la potencialidad de una chavacita sonorense en la remoción de plomo en agua. Esto se hizo a nivel laboratorio, sin embargo, ya con los años se ha demostrado que sí puede llevarse a cabo. Aquí en el estado de Sonora tuvimos pues el derrame de lo que es la minería de Buenavista del Cobre, en la cual pues se tuvieron en algunos episodios el uso de la ciolita para poder atender esta problemática del derrame. También en Sonora tenemos lo que son el Valle del Yaqui, que es una zona altamente productora agrícola, por lo que estudiamos cómo con una clinoptilolita pudiéramos remover el dicloroetano, que es un pesticida y que está permanente, pasa del suelo al agua. Entonces, a pesar de que ya la normativa pues nos ha dicho cómo ir cambiándose en el sentido de pesticidas menos agresivos con el ambiente, todavía se encontró presencia y tenemos este trabajo publicado en el cual a través del uso de una clinoptilolita podíamos remover ese pesticida. Adelante, por favor. Removimos también en algunos estudios lo que son indicadores en aguas, indicadores de como es el negro de diocromo y también el azul de metileno. El azul de metileno, aquí ampliamos nuestro estudio a no solo tener un solo contaminante, sino que ya lo tuvimos en mezcla con un metal pesado que es el cromo. Y aquí vimos cómo la chavacita fue capaz de remover tanto el colorante como el metal en agua. Y con eso les quiero cerrar el capítulo de lo que es cómo veíamos nosotros la atención hacia lo que es lo global, cómo debemos ir actuando como país para demostrar que vamos avanzando en la sustentabilidad. Y aquí aplicamos con las metas del ODS 6, que es de agua y saneamiento, con la meta que dice que debemos de limpiar las aguas por medio de técnicas éticas y sin riesgo para la población. Después vamos a entrar al siguiente área que trabajamos. Adelante, por favor. Que es cómo le hemos ocupado para el ODS 15, que es de vida y ecosistemas terrestres. Hemos estudiado una clinoptilolita para tratar de mejorar en tiempos y en resiliencia a dos cultivos, una que es con maíz y otra que es con frijol. En las dos nos ha dado buenos resultados y una más que tenemos es en restaurar terreros cianurados. Acá en Sonora también es zona minera y del proceso se han dejado zonas contaminadas. Allí aplicamos en campo la zeolita, la enriquecimos con nutrientes, lo que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio, para ver cómo nos iba a reaccionar, si podíamos, desecho de la mina, ese terrero que ya estaba contaminado con cianuro, lo podíamos recuperar. Encontramos que sí logramos meterle la zeolita a ese terrero y sí logramos que crecieran plantas. Esto todavía está a nivel laboratorio para después llevarlo a nivel piloto, pero ya se ha demostrado que sí, las zeolitas pueden funcionar para mover contaminantes del suelo y para liberar nutrientes a las plantas. Con esto estamos contribuyendo a la meta de investigación a nivel laboratorio y en campo para restaurar ecosistemas degradados. Adelante, por favor.
El último de los estudios que tenemos con las zeolitas es un artículo publicado en el año 2023, en donde estamos viendo cómo la zeolita puede ser capaz de retener energía para que lo podamos ocupar como un dosímetro ambiental. Entonces aquí estamos viendo que las zeolitas también son versátiles en otros campos de estudio para poder detectar radiación. Con esto estamos viendo cómo se puede hacer una aplicación más avanzada. Esto es en el campo de las zeolitas, cómo vamos y lo que hemos podido demostrar de ellas. Las zeolitas ya están demostradas pues, por sí solas que en la parte ambiental tienen alta participación ya comprobada. Adelante, por favor. Como lo menciono aquí, las zeolitas son altamente eficientes para remover contaminantes específicos, como ustedes lo pudieron estar viendo, pues atacamos lo que son algún metal pesado o colorante, pero la contaminación hay veces que no es específica, sino que requiere de unas soluciones más integrales. Es por eso que estamos explorando lo que es el biocarbón. ¿Qué es el biocarbón? Adelante, por favor. El biocarbón, al igual que la problemática que empecé con agua, quiero empezar aquí. ¿Por qué vamos a ocupar el biocarbón? Porque estamos frente a una problemática. Esta problemática nos dice que el 64% del suelo mexicano está en estado crítico. Podemos ver aquí el mapa de la República en donde nos van pintando de colores cómo está la degradación del suelo. Y si bien se dan cuenta, el norte estamos altamente afectados, principalmente por pérdida de nutrientes o por las emisiones de CO2, pero tenemos los suelos degradados, por lo que es necesario estar trabajando en la investigación de cómo recuperarlos. Adelante, por favor. El biocarbón no tiene mucho tiempo de estarse estudiando. Empezamos a estudiarlo pues desde la academia, no solamente aquí, sino a nivel mundial, en no más de 2 décadas, es decir, en 20 años. Como yo les había comentado, las zeolitas tienen más de 200 años de estudio, por lo que ya se tienen consolidadas. El biocarbón no, lo tenemos muy poco, nos falta mucho camino que recorrer, ahorita lo podemos ir platicando, pero ya estamos trabajando en conocerlo. El biocarbón es un residuo orgánico carbonizado. ¿De dónde lo obtenemos? De los residuos agrícolas, de las cáscaras de fruta, de las podas, de los estiércoles de los animales o de biomasa forestal. Como pueden ver allí en las imágenes, si tenemos cáscaras de plátano, de piña, etcétera, que ya son residuos que pasarían a ser una problemática, aquí las estamos ocupando como materia prima para poder hacer un material que nos ayude a atender la problemática de contaminación de manera integral. ¿Cómo lo logramos? A través del proceso de pirólisis. ¿Qué es la pirólisis? Es llevar a la carbonización esta materia orgánica en ausencia de oxígeno con altas temperaturas. ¿Qué son altas temperaturas? Para la materia orgánica estamos hablando de un rango de 300 a 700. ¿Por qué? Porque después vamos perdiendo algunos materiales que necesitamos para que nos ayuden a resolver estas problemáticas. Es decir, el material tenemos que buscar estandarizar la mejora para tener un buen material, así como lo vimos en las zeolitas, un buen material que nos ayude de forma integral. Está enfocando en estudiarlo para suelos y como en el ODS 15 para el clima. Una vez que se logra, sí se va a tener un material con alta estabilidad, muy rico en carbono y una estructura porosa. ¿Cómo vemos la estructura porosa? Siguiente, por favor. La estructura porosa la podemos ver a través de técnicas analíticas. Esta técnica se conoce como microscopía electrónica de barrido. Con esta técnica nosotros podemos ver imágenes como la que ustedes tienen de su lado izquierdo, en donde precisamente todos esos hoyos, les vamos a decir que se ven, son los poros. Del lado inferior de la imagen ustedes ven una regleta. Esa regleta dice 300 micrómetros y vean el tamaño. ¿Cuántos poros caben allí? Por lo tanto, tenemos
muchos poros de tamaño micrométrico en donde podemos incrementar el área de ese material para poder tener ahí la capacidad, ya sea de absorber contaminantes o de incorporar fertilizantes y podamos liberarlos después en donde nosotros estamos buscando. Con esto, una vez que logremos incorporarlo, pues se va a lograr mejorar la estructura del suelo. Un suelo que está degradado al agregarle biocarbón ha mejorado sus propiedades en retención de agua, en retener los nutrientes, en reducir la lixiviación. La lixiviación es aquella pérdida de agua que se tiene en las plantas cuando se da el riego, aparte de la evaporación también. El secuestro de carbono, que es decir, que va a almacenar ese carbono que nos puede estar en la atmósfera ocasionando otra problemática, ahí lo vamos a tener retenido. Va a favorecer la formación de microorganismos porque va a tener dónde estarse manteniendo estos consorcios bacterianos y reducir los contaminantes. Esta investigación la tenemos a nivel laboratorio todavía. En esta imagen que tienen de su lado derecho pueden ver las germinadoras, cómo las estamos trabajando, en donde tenemos muestras control y muestras trabajadas. Hemos variado las condiciones, es decir, el biocarbón tratado en ese abanico de temperaturas que yo les mencioné, desde los 4 a los 700, ver cuál es el mejor material que podemos tener, cuál es el que se le generan los poros, cuál es el que se genera con mayor carbono y mezclarlo también. Entonces estamos jugando con cantidad de variables para poder estandarizar nuestro mejor material. Ahí en la imagen ustedes ven que en algunas germinadoras hay plantas y en otras no. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que en las germinadoras donde hay unas plantas más altas, más gruesas del tallo y con mejor color, son aquellas que están respondiendo a la presencia de carbón y zeolita en mezcla. Las plantas que tienen solamente carbón sí están germinando antes que las plantas que no tienen ni carbón ni zeolita, que les llamamos muestra control, y que son las imágenes de las 4 germinadoras de la parte superior. Se dan cuenta que allí no hay plantas. Entonces sí estamos viendo el aporte que está teniendo el biocarbón y también el aporte que está teniendo la mezcla de biocarbón con zeolita para tener un tratamiento integral. Estamos mejorando las condiciones del suelo y estamos logrando que las plantas sean resilientes. ¿Por qué? Porque aquí también estamos probando cómo van a responder esas plantas en ausencia de agua, ya que una de las grandes problemáticas es el estrés hídrico aquí en el norte, para que podamos tener plantas que sobrevivan a condiciones duras de clima. Adelante, por favor. El biocarbón, como les dije, no tenemos tanto tiempo estudiándolo en lo que es el nivel de la academia. Tiene 20 años estudiándose, por lo tanto tenemos limitaciones plenamente identificadas, como cuáles: la variabilidad de la biomasa. ¿Qué biocarbones hemos estudiado? Acá en el grupo hemos estudiado la cáscara de naranja, la cáscara de toronja, la cáscara de cacahuate, la flor de Jamaica y el café, el bagazo de café. Y todas estas nos han dado diferencias, por lo tanto nos toca ir estandarizando los procesos. La variabilidad de la biomasa es una de las limitaciones hasta ahorita identificadas. La variabilidad de la temperatura a la cual se lleva a cabo la pirólisis, como les comenté, dentro de ese abanico de temperaturas a una diferencia de grados nos modifica la composición de la materia. Entonces también estamos todavía buscando cuál es la mejor temperatura para tener el mejor biocarbón. Por lo tanto, también tenemos una falta de estandarización del proceso, una regulación clara. Al no existir todavía el material, no tenemos una regulación clara y por lo tanto tenemos el conflicto de llevarlo a escalamiento industrial. El reto, pues, es tener una producción controlada y evaluarlo a largo plazo, incluyendo lo que son los costos de elaboración del biocarbón, puesto que se ocupa energía, la pirólisis se implica energía y la adopción de la técnica.
Las oportunidades que tenemos a lograrlo, pues es que trabajar en una agricultura regenerativa, en el tratamiento descentralizado de agua, como está muy enfocado el biocarbono a lo que es suelo, también tratarlo con agua. Una de las pruebas que hicimos es el del biocarbón con café para remover colorantes y se han tenido muy buenos resultados. También ya se están presentando estos resultados fuera de la universidad para seguir trabajando todos en torno a eso y mejorar en nuestras metas de cumplimiento de los ODS. Y por lo tanto también estamos con una oportunidad en lo que son las políticas de carbono, ya que se está logrando secuestrar el carbono ambiental en el suelo. Siguiente, por favor. Ya casi para finalizar, vamos a comparar los materiales que les he presentado. Las zeolitas tienen un origen mineral, el biocarbón tiene un origen orgánico. Las zeolitas son muy fuertes en el intercambio catiónico, es decir, que podemos mover los elementos que queremos quitar. El biocarbón ha dado resultados como retenedor, como liberador y como secuestrador de carbono. Entonces está teniendo una participación integral, mientras que las zeolitas tiene una alta selectividad. En el mundo de las zeolitas hay un conocimiento ya sólido. En el mundo del biocarbón tenemos que innovar y tenemos frente a nosotros grandes oportunidades de trabajo. Siguiente, por favor. Pues este trabajo no lo hago sola. Tenemos un equipo de trabajo en el cual pueden ver del lado izquierdo a mis colegas, los doctores, sus nombres los pongo. La doctora que está sola no es porque nos llevemos mal con ella, sino que en el momento de la fotografía no estuvo con nosotros. Aquí está también ella incluida. ¿Y qué estamos haciendo? En la parte inferior están las fotos de los estudiantes. Por ejemplo, Alfredo Verdugo es estudiante de doctorado. Él está trabajando en tener membranas electrohiladas cargadas con zeolita y biocarbón con un enfoque en tratar aceites derramados en agua. Ahorita la noticia con la que me desperté en la mañana, pues precisamente es de ahí parte el trabajo de Alfredo, en tratar de recuperar, de eliminar esos aceites, esos vétex en el mar, en el agua, a través de membranas electrohiladas. Estamos trabajando en ese proyecto. Otro proyecto que estamos trabajando es con Valeria Villagrán Romero. Ella es estudiante de especialidad en desarrollo sustentable y está cargando con un biocarbón de cáscara de toronja, un hidrogel, para potencializar su uso en las tierras de cultivo. Y Antonio Morales, que es estudiante de doctorado, él nos apoya mucho en lo que son las técnicas de caracterización en la investigación de estos temas. Siguiente, por favor. Pues quiero cerrar diciendo que la solución a veces no es una tecnología compleja, a veces está en los materiales simples pero bien utilizados. Pues dejo los micrófonos para preguntas. Muchas gracias. Gracias, gracias Juana Alvarado. Realmente, qué panorama tan interesante nos presentas, ¿eh? Y me parece que este seminario, cumple con esta alianza, esta vinculación, entre empresas y la ciencia que se hace, la investigación científica que se hace en México y seguro, en nuestro público habrá, ojos que ven, dónde implementarlos y cómo seguirlos y desde luego, lo interesante que es, que esto pueda llegar, seguro evolucionando a escala, a otras escalas, ¿no? La agricultura, creo, es de uso intensivo o de uso intensivo de suelo, digamos, ¿no? La agricultura abierta. Si hemos escuchado en otras ocasiones estos polímeros para retener agua, ¿no? Y que ayudan ayudan a mantener el agua en el suelo. Son como parientes del mucílago de los nopales, digamos, ¿no? Que también retienen agua y entonces mezclado con la tierra puede ser, claro que la agricultura de escala grande, de escala industrial, digamos, puede requerir cantidades,
estratosféricas de esto. ¿Podrías tal vez ilustrarnos mejor la diferencia entre el biocarbón, o si hay con el biocarbón o el que le llamamos carbón mineral o el carbón activado o el carbón de la carne asada, ¿no? 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 Para que nosotros y todo el público estemos más. Te dejo esos temas en la mesa, pero para que los abordes en algún momento, pero vamos a lo que el público nos está pidiendo. Adelante, por favor. No, pues si quiere la doctora contestar y le hacemos otro bloquecito, ¿no? Okay. Pues mire, de entrada, la primera diferencia con el carbón mineral, pues es el origen de la fuente. El biocarbón proviene de biomasa, es decir, de materiales de origen vegetal, casi, aunque también se ocupan excretas, pero más bien de origen vivo, ¿no? Esa es una de las principales. La segunda es la técnica en la que lo logramos hacer. El biocarbón tiene que hacerse en ausencia de oxígeno para que se forme la estructura que se está buscando, que sea una estructura porosa. Y esas básicamente son las dos diferencias. Al no tener un origen biológico, pues ya no le pudiéramos llamar biocarbón, ¿no? Porque se me ocurre que esquilmos agrícolas como el bagazo de la caña de los ingenios los esquilmos de trigo, de la cosecha de trigo, de algodón o de mismo maíz, ¿no? Ajá. Esto podrían ser materiales importantes que tuvieran un manejo alternativo, ¿no? Hoy en algunas zonas agrícolas pues se le pone un cerillo a las quemas agrícolas, le llamamos, ¿no? Y a veces esto es un problema serio, hasta de calidad del aire, ¿no? Y podría ser un destino más ambientalmente generoso, digamos, ¿no? Para que tuviera un uso y sin duda también nos abre una ventana de lo que hoy estamos queriendo promover, o que es una política nacional, el tema de economía circular, ¿no? Que pudiera estos que en alguna parte de algún proceso resultan subproductos o resultan como residuos, y retornarlos a un proceso productivo o reconectar en una cadena de valor, diríamos. Entonces puede ser también exitoso, ¿no? De paliar la economía. Si la pirólisis resulta con una carga energética difícil de balancear en el producto, bueno, si la materia prima de ese proceso resulta no costosa, o hasta resulta un aporte, una solución a un paso anterior en esta cadena de valor, bueno, podría ser entonces ayudar a balancear la economía, ¿no? Del proceso, ¿no? Algo así podría ser ahora pensando en voz alta, ¿no? Queriendo reaccionar. Pero yo no quisiera quedarnos nomás platicando tú y yo, Juana, sino que el público, por favor, adelante, a ver con el público. Gracias. Benito Armando Cervantes, que nos acompaña de Tlaxcala, pregunta, ¿sería factible usar como sustituto directo de la arena en filtro por zeolitas para la depuración de agua residual? Y Mario Figueroa, que nos acompaña de León, Guanajuato, dice, ¿qué opinión de su uso en los derrames petroleros en el mar? Ok. Bueno, cuando hacemos filtros, no ponemos única y exclusivamente zeolita, sino que ponemos diferentes capas de materiales con diferentes tamaños. Entonces, básicamente, cuando hacemos los filtros, tenemos gravas, arenas y la zeolita. Sí es posible cambiar las proporciones de arena zeolita dependiendo de flujos, dependiendo de calidad del agua, que es algo de lo que les mencionaba. Las zeolitas son altamente selectivas, pero hay veces que los problemas no son selectivos, sino que son combinados. Entonces, si es la pregunta de que si es factible sustituir por completo, no. ¿Por qué? Porque necesitamos tener camas de diferentes materiales para que hagan el hecho de tratamiento de aguas, pero sí modificar los porcentajes de acuerdo a lo que se busca eliminar y los flujos de agua que se deben de tratar, si es posible. Y la segunda, de qué opino de ocuparlo para tratamiento de aguas en el mar. Hay estudios que sí han enfocado su mira a trabajar las zeolitas con
contaminantes del mar, pero no obstante no son las ideales. Para la cuestión de hidrocarburos, ahorita pensando yo en voz alta, al igual que el ingeniero, pensando en voz alta, si se refieren a contaminantes de hidrocarburos en el mar, las eolitas no son tan ideales. Necesitamos todavía algunos otros procesos combinados para atender esas problemáticas, porque los hidrocarburos son moléculas muy grandes y al ser muy grandes también tienen unas propiedades fisicoquímicas diferentes a los metales o a los colorantes. Entonces, hay una gran variedad de contaminantes que deben de ser atendidos en miras de atender precisamente ese contaminante y no la mezcla. Entonces, espero haberle resuelto. Gracias. ¿Tenemos más, por favor? Sí, iniciamos con unos comentarios por parte de María Elena Reséndiz Ruiz, quien nos acompaña de Ensenada. Muchas felicidades por el tema tan interesante y desconocido en muchos aspectos, y con toda la esperanza de que pueda empezar a aplicarse en campo. Gracias a SIGA, como siempre, con especialistas de alto conocimiento en los temas. Octavio Carvajal, de Ciudad de México, ustedes son un orgullo para México. De igual manera, hace una pregunta. ¿Ve usted alguna posibilidad de aprovechamiento del sargazo en la obtención de biocarbón? Y Rosa María Espinosa Nava, ¿qué limita la adopción a gran escala de zeolitas y biocarbón en México, a pesar de su potencial para mejorar la sustentabilidad agrícola y ambiental? Ok, Adelante, Juan. del sargazo sí, de hecho estuve hace unos meses en Playa del Carmen, en donde tuve oportunidad de ver ahí algunos trabajos que están haciendo ya los colegas investigadores con el sargazo, sí, lo están ocupando ya también para estudiarlo como biocarbón. Entonces, sí, ¿qué posibilidades le veo? Total, ya se está trabajando de hecho en el sur del país con este material, con este residuo para hacer biocarbón. Y la segunda, ¿de qué limita? La ceolita en términos reales ya está implementada. La ceolitas tiene patentes, ya está comercializada, incluso no solamente para la cuestión ambiental. La ceolita también se ha estudiado para alimentación de ganado. Entonces, sí, las ceolitas no tienen alguna reserva legal. En el mundo del biocarbón, sí. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos demostrado cuáles efectos pudieran ser a largo plazo. Eso es principalmente, si no tenemos plenamente claro de que el uso de este material va a tener consecuencias, todavía no se puede implementar a nivel piloto y por lo tanto tampoco a nivel industrial. El biocarbón todavía le falta años de estudio de demostrar cómo se va a ocupar. Tan solo te puedo mencionar, se ha mencionado en algunos estudios que sirve para el secuestro del carbono que esté en el ambiente, pero todavía no sabemos cómo se pueda tener ese desbalance. Si lo cambiamos de matriz, lo llevamos del aire al suelo, pero todavía no sabemos cómo se va a liberar o cuando se libere, qué consecuencias va a tener. Entonces, esa es una de las variantes que todavía no podemos aportar. Y por el lado de las ceolitas, como te comenté, ese sí ya está plenamente legalizado y plenamente comercializado y hay empresas que sí lo están ocupando. Gracias, gracias. ¿Qué más tenemos del público, por favor? Sí, tenemos de María Elena Castañeda. Dice, estos materiales, zeolitas y biocarbón, sirven para extraer de agua y suelos medicamentos como los antibióticos que se vierten al agua principalmente por parte de la población. Obviamente incluyo antibióticos usados en ganadería, granjas de peces y creciente en el mundo de las mascotas. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Tenemos otro, de Alejandro Peralta Moreno. Los dos nos acompañan de Ciudad de México, no comenté. Dice, excelente presentación. ¿Existen casos de éxito en otros países ya con la instrumentación de estos materiales? Sí, voy a ir primero con lo de los medicamentos. Sí, de hecho, los medicamentos en este momento de tiempo están catalogados como contaminantes emergentes, es decir, están en plenas vías de estudio. Por lo tanto, sí tenemos un proyecto ya aquí avanzado, no solamente yo, sino otros colegas también, en donde se está tratando de remover contaminantes.
de los medicamentos, también hay que saber cuál es el que más presencia en el agua va a tener. Uno de estos ha sido ibuprofeno y paracetamol. Apenas llevamos dos en avanzada para lograr removerlo, tanto con biocarbón como con zeolita. Sí ha habido resultados favorables para la remoción de estos contaminantes, pero también aquí voy a hacer un comentario de que todavía no todo es color de rosa. ¿Qué pasa con los medicamentos? Los medicamentos vienen vertidos a través de desechos que consumimos nosotros los humanos o los animales también que van los metabolitos del medicamento en excretas u orina. El metabolito es el que todavía no lo tenemos identificado. ¿Por qué? Porque estamos avanzando la sustancia activa, no en el metabolito. Tenemos que saber la ruta de descomposición de estos elementos para saber cómo es que los vamos a poder remover con estos materiales. Entonces, ya está en avanzada con un contaminante que se llama contaminante emergente, porque apenas estamos en este momento de tiempo. Y híjole, ¿me recuerda, por favor? Sí, claro que sí. Es que aquí estaba leyendo, perdón. Otra pregunta, perdón, este es de Torreón, de Alejandro, perdón, de Alejandro. ¿Existen casos de éxito o en algunos otros países en la instrumentación de estos materiales? Sí, sí, sí. De hecho, Asia, China en particular, ya tiene casos de éxito en implementar con las zeolitas. En biocarbón, como referí hace un momento, a nivel mundial no hay mucha avanzada en el biocarbón. Apenas tenemos investigándolo 2 décadas, no tenemos tanto, pero sí hay países que ya tienen más investigación que nosotros. En el mundo de las zeolitas, Cuba tiene un poquito más de ventaja, como vieron en el mapa, también es uno de los productores, y en el mundo del biocarbón, Colombia también tiene ya buen avance en lo que son los biocarbones. Entonces, el caso de éxito en particular, nada más tenemos ya aplicado lo que son las zeolitas, el biocarbón todavía no. Wow, creo que estás, Juana Alvarado, y tu equipo, tu grupo con el que trabajan, habría que hacerles un reconocimiento que están, en algunos de estos casos, están en la frontera de la investigación, ¿no? Porque esto de contaminantes emergentes, realmente todavía ni nos ponemos a medirlos, ¿no? Y algunos estudiosos apenas dicen que seguramente de los medicamentos que consumimos, el 30% lo metabolizamos de alguna manera y lo demás se va en excreta, tal y como entró, ¿no? El 70% es una barbaridad. Y preocupaciones sobre antibióticos o sobre hormonas que son de uso común, realmente estamos hablando de cosas, de contaminantes, hoy todavía invisibles, digamos, ¿no? Invisibles no porque no estén, porque no los vemos o cerramos los ojos para no verlos. Pero no, bueno, este es un comentario extra que vamos mejor a lo que el público nos comenta, por favor. Sí, por parte de Raúl Bonillas Tenorio, quien nos acompaña de Tijuana, él comenta muy interesante su tema y presentación, una oportunidad para problemas ambientales en agua y suelo. Muchas gracias. Por parte de Jonathan Uriarte Vázquez, nos acompaña de Tierra Blanca, Veracruz. Excelente ponencia y es una excelente forma de tratamiento de aguas residuales. Yo he trabajado con biocarbón a partir del bagazo de caña de azúcar y presenta un excelente rendimiento y viabilidad. Enrique Serrano Galvez, quien nos acompaña de Chapingo, pregunta, en el contexto de la degradación del suelo en México, en particular en el abuso de uso de fertilizantes con propósitos de producción agrícola, entiendo que el biocarbón juega o jugará un papel muy importante en el tema de la agricultura regenerativa. ¿Es así? ¿Sería posible la sustitución de los fertilizantes por el biocarbón? ¿Qué tan realista sería esto último? Felicidades por sus aportes compartidos. Y una más por parte de Demetrio Ambriz, quien nos acompaña desde Ciudad de México. ¿Las zeolitas aplicadas al suelo pueden reactivarse o queda unido a las moléculas atrapadas y en su caso se requiere seguir con más aplicaciones? ¿Cuál es su costo? Adelante, Juana, creo que ahora sí te hicieron un montón.
Sí, de hecho, la primera pregunta de la agricultura regenerativa, ese es uno de los enfoques principalmente. Llegar a tener la agricultura regenerativa con el biocarbón, se está trabajando en investigar cómo vamos a tener estos materiales para que se sustituyan los fertilizantes, tener a través de una liberación controlada. Algunos de los trabajos que les presenté que estamos incursionando en la matriz de hidrogel, que la estamos enriqueciendo con biocarbón, precisamente también va por allí, es decir, tener materiales combinados o compuestos para lograr tener una aplicación integral en el suelo, principalmente en el suelo agrícola, y con esto eliminar pues los pesticidas, es decir, a través de liberaciones controladas. Para eso son los poros, precisamente, para que en los poros podamos meter lo que buscamos y lograr que se vaya liberando. ¿Cómo se va a liberar? Les explico mucho a los estudiantes. Hagan de cuenta que tienen un suero conectado y que le modifican con la llavecita el flujo que ustedes van a querer. Algo así estamos buscando. Con ese diámetro de poros, ¿cuánto vamos a poder estar liberando? No es un proceso sencillo, pero sí es el fin, precisamente la pregunta que me hacen, ese es el fin, lograr la agricultura regenerativa. Y de la última, de si al aplicarlo en el suelo se puede regenerar. No, no, no lo tenemos estudiado. ¿Por qué? Porque implica volver a sacarlo del suelo, implica tratarlo. Les comento, cuando nosotros estamos trabajando con las zeolitas, sí les evaluamos ciclos de uso. Es decir, cuántos ciclos puede aguantar este material atrapando, soltando a través de lavados. Es decir, ahí podemos ir conociendo cómo nos va a funcionar el material y cuándo se nos va a agotar, y después de que se agote, cómo lo vamos a tratar. Entonces, sacarlo del suelo una vez aplicado para volverlo a regenerar, todavía no lo logramos, todavía no. Juana, no sé si esto también nos acerca o está en la frontera con esto de nanoporos o nanotecnología, este microporo al que estamos hablando en estos materiales se acerca, porque también entiendo que cuando hablamos de nano, ya estamos también con otras leyes hasta de la física, ¿no? Y entonces nos hace un mundo, nos abre un mundo y también es una tecnología que va avanzando para que con esto, y tus comentarios con el que te quieras despedir, adelante, por favor. Recording stopped. Pues no pasa nada. Pues muchísimas gracias. Estamos en la frontera. Definitivamente todavía el mundo nano no es tan conocido en sus propiedades seguras o inseguras. Todavía nosotros en el grupo no trabajamos en las zeolitas ni en el biocarbón con lo que es el mundo nano. Trabajamos con lo que es el mundo micro. Todavía sí le hemos incorporado algunas moléculas para enriquecerlo, pero sin llegar a ser nanopartículas. Entonces, sí estamos en la frontera, todavía nos falta conocerlo. Muchísimas gracias y gracias a todos por su interés y su asistencia. Gracias, muchas gracias a Juan Alvarado y un saludo hasta Hermosillo. Gracias por su asistencia y participación a quienes nos acompañaron de todo el país aquí. Recordamos que todos los miércoles a las 19 horas, a las 7 de la tarde de horario del centro, es tiempo para platicar de desarrollo sustentable y los esperamos la próxima semana. Hasta luego. Recordar el cambio de horario, porque ahorita se nos acaban de conectar varias personas en este momento. Bueno, pues es que cambiamos por acá el horario, ¿no? Nada más. Gracias, hasta luego. Gracias.